En la última noche que el Señor Jesús pasó con sus discípulos antes de su crucifixión, habló con ellos acerca de muchas cosas. Uno de sus principales objetivos esa noche era prepararlos para el futuro, no solo para su detención y muerte, sino también para cuando Él ascendiera al cielo. Y una de las cosas más sorprendentes que les dijo fue que estarían mejor una vez que se fuera. ¿Te imaginas hablar con Jesús cara a cara y que te tenga que decir eso? Casi suena ridículo, ¿verdad? Esto es, hasta que escuchas la razón. Una vez que el Señor Jesús se haya ido, el Espíritu Santo de Dios vendría a ellos. El Espíritu les permitiría cumplir sus funciones como los fundadores de la Iglesia de Cristo y potenciaría la Iglesia para construir el reino de Dios en todo el mundo. Esta es nuestra tercera lección de la serie Creemos en el Espíritu Santo. Hemos titulado esta lección En la Iglesia, porque nos centraremos en la obra del Espíritu Santo dentro de la comunidad del pueblo del pacto de Dios. En una lección anterior, exploramos la obra providencial del Espíritu Santo en el mundo en general. Antes de los días de Abraham, Dios trató con todos los seres humanos de la misma manera. Pero en esta lección, veremos el trabajo providencial que hace dentro de un segmento de la humanidad. Comenzando con Abraham, Dios entró en una relación especial con un grupo distinto de personas, y Él creó un pacto para gobernar esta relación. A partir de Abraham, Dios siempre ha tenido un pueblo especial con el que ha pactado, y a este pueblo del pacto lo llamamos la Iglesia. La mayoría de la gente está familiarizada con la Iglesia del Nuevo Testamento, pero aunque muchas traducciones modernas no reflejan esto, las Escrituras también se refieren al antiguo Israel, los descendientes de Abraham, como la Iglesia. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usa el término griego eclesia para designar la asamblea o la congregación de Israel. Esta es la misma palabra comúnmente traducida como iglesia en el Nuevo Testamento. La Septuaginta usa ese término como nombre para Israel en lugares como Deuteronomio capítulo 9 versículo 10 y capítulo 31 versículo 30, Jueces capítulo 20 versículo 2, Primera de Reyes capítulo 8 versículo 14 y el Salmo 22 versículos 22 y 25. Incluso el Nuevo Testamento se refiere a la nación de Israel como una eclesia en Hechos capítulo 7 versículo 38. Escuchemos cómo Pedro describió la iglesia en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando Pedro hablaba de la iglesia del Nuevo Testamento, se refería a ella utilizando varios nombres usados en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. Como leemos en Éxodo capítulo 19 versículo 6, Dios llamó a Israel un reino de sacerdotes y una nación santa. En Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, Israel es referido como un pueblo santo para el Señor, su posesión exclusiva. Y en Isaías capítulo 62 versículo 12, leemos: Israel será llamado el pueblo santo, el redimido del Señor. Cuando Pedro se refirió a la iglesia del Nuevo Testamento por los nombres del Antiguo Testamento de Israel, él indicó que estos dos grupos constituyen un pueblo de pacto único y continuo. Algunos creyentes tienen la idea de que la iglesia fue creada en el Nuevo Testamento por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el concepto correcto es que la iglesia es una extensión de la iglesia del Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham y a su pueblo en el Antiguo Testamento, y ellos eran el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. La iglesia en el Antiguo Testamento. Y esta misma iglesia se extiende en nuestros días y continuará hasta la segunda venida de Jesucristo. Por supuesto, hay diferencias entre las comunidades del pacto de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero su continuidad nos ayuda a entender la obra del Espíritu Santo. En ambos testamentos y a lo largo de la historia desde entonces,
la obra del Espíritu entre el pueblo del pacto de Dios ha sobrepasado grandemente su trabajo en el resto de la creación. Por lo tanto, en esta lección, cuando usemos la palabra iglesia, tendremos en mente las comunidades del pacto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Exploraremos la obra de providencia del Espíritu Santo en 3 partes. Primero, veremos su gracia del pacto. Segundo, consideraremos su provisión de las Escrituras. Y tercero, hablaremos de dones espirituales. Veamos primero la gracia del pacto del Espíritu Santo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las Escrituras describen la relación de Dios con su iglesia como un pacto. La palabra pacto se traduce de la palabra hebrea berit y de la palabra griega diatheke. Estas son las mismas palabras que el mundo antiguo usaba para describir los tratados internacionales. En particular, la relación de pacto de Dios con su pueblo se asemeja a los tratados antiguos que existían entre grandes emperadores o soberanos y los reinos vasallos que les sirvieron. Los antiguos tratados soberano-vasallo compartían 3 rasgos comunes. Expresaban la benevolencia del soberano hacia su vasallo, definían la lealtad que el soberano requería de su vasallo y explicaban las consecuencias que resultarían de la lealtad o deslealtad del vasallo. Y estos tratados o pactos continuaron a través de las generaciones, de modo que los sucesores de los vasallos continuarían sirviendo a los sucesores de los soberanos. De manera similar, los pactos de Dios registran su benevolencia hacia su pueblo, explican la lealtad que le deben y describen las consecuencias para la obediencia o la desobediencia. En nuestra lección anterior, mencionamos que la obra del Espíritu Santo en el mundo incluye la gracia común. La gracia común es la obra del Espíritu de promover la bondad y la vida en toda la humanidad, un tipo de benevolencia general. Pero el pacto de Dios con la Iglesia incluye una medida aún mayor de benevolencia, promoviendo bondad y vida que excede la gracia común. Y esto incluye una mayor paciencia, tolerancia y misericordia que el resto de la humanidad recibe. Esto es verdad para todos en la Iglesia, tengan o no fe salvadora. Uno de los valores o creencias comunes que tenemos en nuestra cultura actual es que Dios trata a todos por igual. Pero creo que lo que vemos en el Nuevo Testamento es que Dios en realidad trata a su pueblo del pacto con una bendición mayor y con mucha más gracia que como trata al resto del mundo. No significa que no se preocupe por todo el mundo. No significa que su gracia no sea de alguna manera común para todos. Pero cuando se trata de sus hijos, creo que las apuestas se levantan un poco. Y esto no debe sorprendernos. Un padre terrenal puede amar a los otros niños del vecindario, pero es mejor que ame y cuide a sus propios hijos de una manera mucho más grande que a los demás. Y así creo que vemos lo mismo en el Nuevo Testamento, que Dios derrama sobre aquellos que son suyos una bendición aún mayor, un mayor sentido de amor, estímulo y apoyo. Y eso es algo natural. Debemos entender que eso es lo que queremos ver en un Dios que se llama a sí mismo Padre. Consideraremos la obra del Espíritu en la gracia del pacto, primero, centrándonos en la Iglesia en el Antiguo Testamento, y después en la Iglesia en el Nuevo Testamento. Comencemos con las expresiones del Antiguo Testamento de la gracia del pacto. En los días de Abraham, Moisés y David, Dios hizo pactos que extendieron una gracia especial a toda la nación de Israel. Él primero creó a Israel como una nación especial cuando llamó a Abraham a una relación de pacto en Génesis capítulos 15 y 17. Este pacto misericordiosamente prometió que los descendientes de Abraham heredarían la tierra prometida y que gobernarían sobre todas las naciones de la tierra. Como Pablo escribió en Romanos capítulo 4 versículo 13, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Además, Abraham recibió esta promesa sobre la base de la gracia de Dios, que Abraham recibió por medio de la fe. Como leemos en Romanos capítulo 4 versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y a lo largo de la historia de Israel, Dios continuó tratando con ellos misericordiosamente. Todos los que conocen el Antiguo Testamento saben que la nación de Israel a menudo era infiel a Dios, se quejaba de Él, se resentían de los planes que Dios tenía para ellos, adoraban otros dioses,
maltrataron a su prójimo. De hecho, hicieron todas estas cosas incluso mientras Dios les estaba redimiendo de la esclavitud de Egipto. Escuchemos cómo Isaías concibió la gracia del pacto de Dios en Isaías capítulo 63, versículos 11 al 14. En los días antiguos de Moisés, Él les hizo subir del mar. Él puso en medio de él su Santo Espíritu. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, dividió las aguas delante de ellos y los condujo por los abismos. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Dios le mostró a Israel la gracia del pacto cuando lo rescató de Egipto. Él dividió el mar Rojo por ellos, destruyó el ejército de Faraón y dio a Israel descanso en la tierra prometida. A pesar de estas bendiciones, Israel continuó pecando contra él. Pero aun y cuando siguieron pecando, el Espíritu de Dios continuó extendiendo la misericordia y la gracia del pacto a ellos. En el Antiguo Testamento, Dios es paciente y bondadoso con todos, pero es especialmente paciente con Israel, porque tenía un pacto con él. Él dijo, «No he hecho esto por ti, oh Israel, porque fuiste tan justo, porque fuiste el más grande de todos los pueblos, porque fuiste el más pequeño de todos los pueblos». Él dijo, «Yo hice esto porque yo te amé y porque hice una promesa a tus antepasados». También Israel sería el vehículo por medio del cual Dios se revelaría a las naciones. Dios le dijo a Abraham que había escogido a Abraham para que él levantara a sus descendientes en el camino correcto, para que siguieran el pacto de Dios. Por lo tanto, Dios es paciente, pero Dios fue especialmente paciente con Israel debido a su pacto con ellos, y porque Dios tenía un propósito de bendecir a todas las naciones a través de la simiente de Abraham. Nehemías capítulo 9 resume la historia nacional de Israel desde Abraham hasta el intento de restauración del reino en el siglo V a.C. Y a lo largo de ese resumen, dice que Dios trató a Israel con amor y misericordia, a pesar de su flagrante rebelión. Escuchemos solo un par de ejemplos de la gracia del pacto del Espíritu en este capítulo. En Nehemías capítulo 9 versículos 17 al 20 leemos: «Tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, ¿este es tu Dios que te hizo subir de Egipto? Y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles». Aquí, Nehemías se refirió al pecado de Israel en los días de Moisés. El hecho de que Israel cometió estas idolatrías y blasfemias demuestra que muchos israelitas no eran verdaderos creyentes, y aún así, ellos todavía estaban en el pacto con Dios, y todavía los trataba con la gracia del pacto. Como Nehemías enfatizó, Dios envió su espíritu para no castigar a Israel, sino para instruirlos. En los días de David, Dios generosamente estableció una dinastía permanente en Israel, pero el pueblo fue tan infiel que en el año 930 a.C., Dios dividió el reino en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Durante los siguientes cientos de años, Dios continuó expresando la gracia del pacto enviando profetas para alentar al pueblo a arrepentirse, pero no lo hicieron. Así que envió a Israel al exilio en el año 722 a.C. y a Judá al exilio en 586 a.C., pero aún así mantuvo la gracia de su pacto. Como leemos en Nehemías capítulo 9, versículos 30 y 31. Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. El intento de la restauración del reino en el tiempo de Nehemías fue otro ejemplo de la gracia del pacto de Dios, lo cual fracasó debido a que la gente continuó siendo infiel. Sin embargo, la gracia del pacto de Dios se mantuvo firme, de modo que protegió y sostuvo a la nación durante los próximos 5 siglos y prometió restaurarlos a la fe a través de su Mesías o Cristo.
Escuchemos cómo Zacarías capítulo 12, versículo 10 describe esta futura salvación. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Algunas traducciones traducen esto como un espíritu en lugar de el espíritu. Pero cuando el verbo derramar, o shafach en hebreo, es usado con la palabra espíritu, generalmente indica que el Espíritu de Dios está a la vista. Vemos estas ideas similares en Isaías capítulo 32, versículo 15 y capítulo 44, versículo 3, Ezequiel capítulo 39, versículo 29 y Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. La historia del antiguo Israel se caracteriza por el fracaso y la esperanza. Las promesas del pacto de Dios garantizaron el éxito final de Israel, pero la casi constante rebelión de Israel contra Dios significó que, generación tras generación, cayeron bajo las consecuencias de la desobediencia. El reino de Israel se dividió en dos, y cada parte fue arrastrada al exilio por su propio pecado. Cuando su exilio terminó, sus intentos de restauración fracasaron porque no permanecerían fieles al que los había rescatado. Aún así, la gracia del pacto de Dios permaneció fuerte, y en esa gracia finalmente envió a Jesús a rescatar a su nación del pacto. Algunos en esa nación lo recibieron como Mesías y se convirtieron en los primeros en integrar la iglesia. Teniendo en cuenta cómo el Espíritu trató providencialmente con la iglesia en el Antiguo Testamento, volvamos nuestra atención a su gracia del pacto del Nuevo Testamento. Al igual que la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento contiene ambos, creyentes e incrédulos. Y como en el Antiguo Testamento, toda la comunidad de la iglesia está en un pacto con Dios. Esta es la razón por la que el Nuevo Testamento a menudo aborda el asunto de los incrédulos en la iglesia. Por ejemplo, la parábola de Jesús del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, supone que habrá incrédulos en la iglesia y advierte que incluso los creyentes profesos pueden no ser salvos. En Gálatas capítulo 5, versículo 4, Pablo dijo que aquellos que estaban tratando de ser justificados por la ley habían caído de la gracia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20, habla de algunos que habían naufragado en su fe y habían sido entregados a Satanás. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, también advierte que aquellos que han participado en el Espíritu Santo pueden caer y perderse. Todas estas ideas son puntos de continuidad entre la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Escuchemos cómo Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29, hablan de los incrédulos en la iglesia. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ciertamente hay incrédulos en la iglesia y eventualmente caerán bajo el juicio de Dios, pero antes de esto reciben la gracia del pacto. Ellos tienen conocimiento de la verdad, son santificados por la sangre del pacto y el Espíritu de gracia les ministra a ellos. Esperemos que la mayoría de las personas en nuestras iglesias sean creyentes, pero independientemente de nuestra fe, el hecho de que estemos en pacto con Dios significa que el Espíritu Santo nos muestra una medida de la gracia del pacto. Esto no es la gracia salvadora. Esa gracia está reservada para los creyentes, pero sigue siendo gracia. Todavía es un favor inmerecido de Dios que mejora nuestras vidas y nos presenta la oportunidad de ser salvo. Las personas no salvas se benefician de estar en pacto con Dios. Es decir, que son miembros de la iglesia visible para ser técnicos. Y la iglesia visible es donde Dios muestra su carácter a través de la predicación de la palabra, a través de la presencia de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor. Estas personas se están beneficiando simplemente por ser observadores de estas cosas, de oír la palabra enseñada a ellos.
tienen la responsabilidad proporcionada por los líderes de la iglesia. No solo eso, yo añadiría que en la iglesia visible, Dios quizás de alguna manera misteriosa protege a su pueblo. Él los protege de cosas a las que podrían estar expuestos. En realidad, son más responsables ante Él de lo que hubieran sido de otra manera. Ellos tendrán más que responder un día. Pero mientras tanto, tienen todos estos privilegios asombrosos y Dios, creo, los está persiguiendo, alcanzándolos a ellos en todo tipo de maneras, dándoles enseñanza, dándoles el Evangelio, oportunidades de creer y seguirle. Y yo diría sin duda que, aunque no sean salvos, estar en pacto con Dios es una tremenda bendición. Pensémoslo de esta manera. Todos los que son parte de la iglesia se enfrentan regularmente con el Evangelio y con la oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Y todos compartimos la gracia que Dios concede a la iglesia como un todo, como la protección de nuestros enemigos, la provisión de nuestras necesidades terrenales y la tolerancia cuando se trata del castigo terrenal por nuestros pecados. Consideremos el ejemplo de la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 9, versículo 31, que dice: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu restringe misericordiosamente nuestro pecado, y nos da a todos una medida de paz, fortaleza y aliento. Más allá de esto, el Espíritu Santo ministra a todos en la iglesia a través de la hermandad o comunión de la iglesia. Fortalece e impulsa a todos sus miembros a amar, apoyar y ayudarse mutuamente. Por ejemplo, la gracia del pacto incluye la iglesia que comparte bienes materiales y dinero, como vemos en Hechos capítulo 2, versículo 44 y 2 de Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. E incluye la unidad y la paz que compartimos unos con otros, como escribió Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 3. Y como veremos en el resto de esta lección, también incluye una variedad de otros ministerios de gracia del Espíritu. Habiendo considerado las obras providenciales derivadas de la gracia del pacto, realizadas por el Espíritu Santo en la Iglesia, volvamos a su provisión de las Escrituras. Muchos seres humanos tienen acceso a las Escrituras, pero es importante reconocer que las Escrituras no fueron reveladas a la humanidad en general. Fueron dadas particularmente a la comunidad del pacto de Dios, la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo escogió a la gente de su comunidad de pacto como autores humanos divinamente inspirados de las Escrituras. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entregaron sus escritos a la Iglesia. En esta lección, nos centraremos en solo 3 aspectos de las Escrituras que nos ayudan a ver la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Primero, hablaremos de la inspiración del Espíritu en las Escrituras. Segundo, veremos el mensaje unificado del Espíritu en las Escrituras. Y tercero, nos dirigiremos al propósito del pacto para la Iglesia en las Escrituras. Empecemos con la inspiración del Espíritu. La palabra inspirar significa respirar en. Así, cuando decimos que el Espíritu Santo inspiró a los autores humanos, queremos decir que respiró sus palabras en ellos. Esta es la razón por la cual 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios. Los académicos tienen diferentes ideas de cómo el Espíritu Santo inspiró la escritura de las Escrituras y de qué roles desempeñaron el Espíritu Santo y los autores humanos. Pero en general, estas opiniones se dividen en 3 categorías. La mayoría de los intérpretes críticos adoptan una visión que podríamos llamar inspiración romántica. Estos intérpretes creen que el Espíritu Santo simplemente motivó a los autores humanos a escribir, al igual que un artista puede ser inspirado o motivado por una gran idea o un hermoso paisaje. En este sentido, el Espíritu Santo realmente no controlaba ni supervisaba las palabras de las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras realmente fueron escritas solamente por sus autores humanos. Muchos cristianos conservadores sostienen una visión a la que podríamos llamar inspiración mecánica. En esta perspectiva, el Espíritu Santo controlaba tanto a los autores humanos
que estos hombres tenían poca o ninguna aportación creativa en las Escrituras. Esta visión a veces es llamada dictado, ya que considera a los autores humanos simplemente como secretarios que escribieron las palabras exactas que el Espíritu les dijo. En contraste con la inspiración romántica y mecánica, la Biblia promueve una visión que podríamos llamar inspiración orgánica. Esta visión se llama orgánica porque apela al proceso de escritura natural de los autores humanos de las Escrituras, usando sus propias ideas, palabras y personalidades. Por lo tanto, está lejos de ser mecánico, pero también es distinta de la inspiración romántica, porque dice que el Espíritu Santo supervisó sus escritos de manera que aseguraron que dirían lo que Él quería que dijeran, y eso les impidió caer en el error. Escuchemos cómo Pedro describió la inspiración en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. Él dijo: «Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Pedro no negó el papel o incluso la voluntad de los autores humanos de las Escrituras. Simplemente insistió en que las Escrituras se originaron con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo supervisó su escritura. En este sentido, el Espíritu Santo es realmente el autor de las Escrituras y no solo su motivador. Vemos ideas similares en pasajes como 2 de Samuel capítulo 23 versículo 2, Hechos capítulo 1 versículo 16 y capítulo 4 versículo 25 y Hebreos capítulo 3 versículo 7. Por otro lado, otros autores bíblicos indicaron su propia implicación personal y su contribución en sus escritos. Escuchemos cómo el evangelista Lucas describió su obra en Lucas capítulo 1 versículo 3. «Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden». Lucas no negó la participación del Espíritu Santo en su escritura. Simplemente dejó en claro que escribió de acuerdo a su propio entendimiento y que grabó cosas que él mismo había investigado. En ese sentido, los otros escritores humanos de Lucas y las Escrituras eran realmente autores, y no solo secretarios que tomaban dictado. El Espíritu Santo y los autores humanos de las Escrituras trabajan juntos en la inspiración orgánica. Mientras el autor bíblico está escribiendo, el Espíritu Santo está viniendo al lado y moviéndose, incitando a ese autor bíblico a escribir lo que ahora llamamos la palabra de Dios. Así hubo una convergencia, una reunión, una escritura conjunta del Espíritu que estaba supervisando el proceso de escritura, y el autor bíblico como Moisés o Isaías o Pablo, quienes fueron los escritores de las Escrituras. En este esfuerzo conjunto, el Espíritu y los autores bíblicos compusieron las Escrituras juntos. Ahora bien, a pesar de que todas las Escrituras fueron inspiradas orgánicamente, tenemos que admitir que el Espíritu trabajó con autores humanos en una variedad de maneras. Algunas partes de la Biblia se acercan al dictado, como cuando Dios le dijo a Isaías qué decir en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y Moisés dijo que Dios mismo escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, como leemos en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Sin embargo, debemos recordar que los libros de las Escrituras son informes de las cosas que Dios dijo e hizo. Son libros escritos por autores humanos para registrar estos eventos. No tenemos un solo libro de las Escrituras que consiste enteramente en citas de Dios. Otras partes de las Escrituras parecen estar más cerca de la inspiración romántica, como los libros de sabiduría donde los autores consideraban las preocupaciones terrenales. Por ejemplo, Proverbios capítulo 30, versículos 25 al 28, reflexiona sobre la vida cotidiana de hormigas, conejos, langostas y lagartijas. Ciertamente nadie diría que solo el Espíritu Santo podría conceder el conocimiento de que las hormigas almacenan la comida en el verano. Sin embargo, las Escrituras demuestran por lo menos dos cosas. Una, los autores humanos de las Escrituras no eran solo secretarios escribiendo palabras dictadas por el Espíritu. Y dos, independientemente del parecido ocasional con la inspiración romántica, el Espíritu Santo siempre estuvo íntimamente involucrado en revelar la palabra de Dios a la iglesia y en registrarla para la iglesia.
a través de sus inspirados autores humanos.